Bendiciones. Dios me le bendiga nuevamente, amado. Que la paz de Cristo Jesús sea siempre con ustedes. Hoy vamos a tener un mensaje maravilloso que tiene que ver con andar en el Espíritu, en el libro de Gálatas. Vamos a ver lo que Pablo quiso decir con andar en el Espíritu, ¿verdad? Y también Pablo nos habla aquí mismo en Gálatas 5, 17 también, ¿verdad? Porque los deseos de la carne es en contra del Espíritu. ¿Qué son los deseos de la carne? Están las obras de la carne y están los deseos de la carne, que es muy diferente. Pero ¿qué son los deseos de la carne? Vamos a hablar acerca de eso ya mismo, pronto, ¿ok? Primeramente voy a adelantarle un poquitito el mensaje. Voy a dar un adelanto de lo que es andar en el Espíritu y más adelante pues prosigo con el mensaje, ¿ok? Andar en el Espíritu tiene que ver con Romanos 7:6 y con Gálatas 3:10 al 13 y con Efesios 2:8 al 9. Wow, gloria a Dios. Romanos, vamos a buscar Romanos 7:6. Un momentito. Romanos 7:6 dice Pablo: mas ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la cual estábamos nosotros, para que sirvamos ahora en el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra, ¿verdad? Y Gálatas capítulo 3, vamos a ir a Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Versículo 10, dice Pablo: porque todo lo que dependen, todo lo que son de las obras de la ley, lo que depende de las obras de la ley, están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas estas cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. Wow. Y Efesios 2:8 y 9, Pablo dice que somos salvos por gracia. Tú te mantienes ahí, en la gracia, en la dispensación de la gracia. Tú estás en el Espíritu. Tú andas en el Espíritu. No importa los errores que tú cometas. No importa la falta. No importa la falta, debilidades humanas que tú tengas. No importa, no te preocupes. Tú estás en un proceso de restauración. Tú estás en un proceso de que Dios está perfeccionando la buena obra de Dios en ti. Así que Dios te ve justo como quiera. Dios te ve santo como quiera. Yo como pastor te lo digo, con el amor de Cristo hacia ti. ¿Ves? Tú eres santo para Dios ya. Ya tú eres una nueva creación en Cristo. Si aceptaste a Cristo, tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron ya. Entonces, andar en el Espíritu viene siendo andar en la nueva ley de vida de Cristo, en el nuevo régimen, en la nueva ley de Cristo. No es en la antigua, como dice Pablo en Romanos 7:6. Gálatas 3:10 al 13, Pablo está diciendo que todo lo que dependen de la ley, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? La ley de Moisés, los mandamientos, ¿verdad? Todo lo que depende de aquella antigua ley están bajo maldición, porque ahora Cristo nos salvó bajo una nueva ley, que es la nueva ley que Pablo dice en Romanos 7:6. El régimen nuevo es el Espíritu, que es por la fe en Cristo. Y Efesios 2:8-9, salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es andar. Si te vas para la ley y piensas que la salvación tuya es por obra, ¿verdad? Y es por los méritos del hombre, pues entonces ya eso es andar bajo la ley y no es bajo el Espíritu. ¿Ok? Así que ya yo le adelanté un poquito, nada más, un poquito. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Un momentito. Yo tengo una Biblia que es un poquito diferente a la que yo tenía antes. Es una versión un poco diferente, ¿verdad? Vamos a leerla en la versión que yo siempre he usado. Gálatas 5:1 en adelante.
dice el apóstol Pablo, estad pues firme en la libertad con que Cristo te hizo libre, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Ok? No estéis sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Circuncidarse es una persona que ha conocido la gracia, la dispensación de la gracia, el nuevo régimen de espíritu de vida, la salvación por la fe, sin las obras, sin hacer ninguna obra, solamente creyendo en los méritos de Cristo, y después se va para la ley, a los mandamientos de la ley de Moisés, pensando que va a ser salvo bajo la ley de Moisés. Entonces la palabra circuncidado tiene que ver, cuando Pablo dice, el que se circuncida, de nada te sirvió estar en Cristo. Porque es lo que Pablo dice en Gálatas 3, 10 al 13. La palabra circuncisión tiene que ver con la ley, con los judíos, con los hebreos, bajo la antigua ley. Entonces Pablo le habla aquí a los gentiles y le está diciendo que si ustedes vuelven a la circuncisión, que es estar bajo la ley, y creen en las promesas de la ley de Moisés, de nada te aprovecha estar en Cristo. Es como si tú no fueras salvo. De nada aprovecha estar en Cristo, porque la salvación está aquí, en la nueva ley, en el nuevo régimen de espíritu de vida y no en el antiguo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará en Cristo. Quiero decirle que posiblemente, si yo veo que el mensaje es muy largo, yo lo divida en dos partes, ¿ok? Por si acaso, es posible. Entonces, y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pero cuando dice toda, es toda, no son algunos. Son las 613 leyes completas. Y si fallas alguna, entonces ya Dios no te halla justo. Porque en guardar toda la ley, en tratar de guardar todos los mandamientos y la ley, los preceptos y las ordenanzas, pues son muchos. Y ahora estamos bajo una nueva ley. Es aquí, Romanos 7, 6, la ley de Cristo. Y tú eres salvo bajo la ley de Cristo. Solamente tienes fe en la sangre de Cristo, en los méritos de Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ya tú eres salvo. No es nada de complicado. Pablo entonces dice, y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncidan, que está obligado entonces a guardar toda la ley. Versículo 4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley tratan de justificarse. De Cristo te separaste. De todos aquellos que vuelven otra vez ¿a qué? A estar bajo la ley de Moisés. Y tú tratas de justificarte que de ahí puedes ser salvo. Por eso es bien importante que Pablo el apóstol, wow, es tremendo. Pablo el apóstol les estaba diciendo en Hechos, capítulo 13, versículo 38 y 39, Hechos 13, 38 y 39, Pablo le dijo a muchos judíos, con la intención, ¿verdad?, de que muchos judíos pues, conocieran la nueva ley de gracia, ¿verdad? Pablo le dijo, todo aquello de que por la ley de Moisés, que ustedes no pudiste ser justificados, en Cristo, haciendo referencia en Cristo, bajo la nueva ley, en Cristo, bajo la gracia, ustedes son justificados. Aquí lo dice, Hechos 13, 38 y 39. ¿Me entiendes? Y eso es lo que Pablo está diciendo a un grupo de gentiles que se estaban dejando persuadir por muchos judíos. Y estos gentiles se estaban dejando persuadir por los judíos que volvieran otra vez a la ley, ¿verdad? Dice Pablo, de Cristo os desligáis todo lo que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Cuando Pablo dice nosotros por el Espíritu, está hablando bajo la nueva regla, bajo la nueva régimen de espíritu de vida, la nueva ley en Cristo Jesús.
salvo por la fe sin las obras de la ley. ¿Ves? Salvo por la fe sin las obras de la ley. Y Pablo dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Tenemos la esperanza de salvación, Pablo dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Ok? Bien, escuchen bien, presten atención para explicarles esto. Quiero explicarles a ustedes algo bien importante. Pablo nos dice aquí algo de la circuncisión, ¿verdad? Y la palabra incircuncisión, ¿verdad? Y la palabra circuncisión, ¿ok? La palabra incircuncisión tiene que ver con nosotros, la iglesia, los gentiles, dentro del ministerio apostólico de Pablo el apóstol, que es el apóstol que trae el evangelio por revelación de Cristo para los gentiles. Y la circuncisión tiene que ver con los judíos bajo la ley de Moisés, y los 12 apóstoles también, y los 12 apóstoles de Cristo, ¿ok? Excepto Pablo, menos Pablo, ¿ok? Pablo aquí no incluye. Pablo fue para los gentiles, que somos nosotros la iglesia. Estos son los de la circuncisión. Entonces Pablo continúa aquí, el apóstol Pablo continúa aquí diciendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes cogían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? La verdad es aquí, Romanos 7:6, el nuevo régimen, la gracia. Esa es la verdad para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero Pablo está diciendo aquí mismito, en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir? Que cuando Pablo dijo, ni la circuncisión vale nada, ni tampoco la incircuncisión. Ok, lo que Pablo está queriendo decir es que por vivir y estar bajo la ley, por ser judío, escuchen bien, no importa lo que tú seas, sea un judío, romanos, griego, no importa quién sea, judío, romano, griego, americano, puertorriqueño, lo que sea. No importa si eres un judío o eres un gentil, que es sinónimo, es un sinónimo o equivalente a los griegos, ¿verdad? Griego es un sinónimo. Gentil es sinónimo a los griegos, ¿ok? Pues entonces no importa si es judío o griego. Pablo enfatiza mucho más la salvación bajo el nuevo régimen de espíritu de vida. ¿Ve? Bajo la salvación por la fe. A Dios no le importa si es judío o es griego o es romano o es quien sea. Todo aquel que crea en el mensaje de Cristo de salvación por la fe en la sangre de Cristo es salvo. ¿Ok? Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Bien, vamos a comenzar. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una distinción, una separación. Los versículos que yo les acabé de leer, de Romanos 5, del 1 hasta el 6, Pablo está haciendo una separación entre los judíos bajo la ley, que estaban bajo la ley, y entre los gentiles que estaban bajo la gracia de Cristo, bajo el nuevo régimen de espíritu de vida, Romanos 7:6. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí?
Pues el contexto se encuentra en el capítulo 3. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, del 1 en adelante. Muchos judíos trataron de persuadir a los gentiles. Muchos judíos que eran los de la ¿qué? Circuncisión. Muchos judíos trataron de persuadir a los gentiles a que ellos fueran salvos bajo la ley de Moisés. Y Pablo aquí protestó contra los gentiles y le estaba diciendo a los gentiles: tan insensatos ustedes son, que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ve? Aquí arriba, andar en el Espíritu. ¿Qué es comenzar a andar en el Espíritu? Cuando Pablo dice, estoy leyendo Gálatas 3 del 1 en adelante, no lo voy a leer completo porque se me toma mucho tiempo, pero Gálatas 3 del 1 en adelante, Pablo dice: tan insensatos son ustedes, habiendo ustedes comenzado por el Espíritu, aquí está, Espíritu, ahora andan por la carne. Entonces vamos a hablar lo que es la carne, porque la palabra carne tiene muchas interpretaciones. La palabra carne tiene varias interpretaciones. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de lo que es andar en la carne también. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a comenzar. La palabra carne en el griego, así que vamos a ir un poquito al griego, pero en un griego básico y elemental, sin gramática muy alta, ¿ok? Sencillo y básico, ¿ok? En el griego, ¿ok? Sax, déjame ver si está bien escrita. Sark, ok, aquí está la palabra sark. En el griego la palabra carne, que lo voy a escribir acá arriba, aquí, carne, ¿ve? Viene siendo en el griego sark, y tiene muchas interpretaciones diferentes. La más que se acomoda, yo la voy a hablar la más que se acomoda. La palabra sal se define, aquí lo que yo escribí, sark, de la carne, se define como la condición espiritual en la cual el hombre se encontraba a causa del pecado adámico. Tiene que ver con Sark, tiene que ver con la naturaleza caída del hombre, en la cual el hombre ya no quiere pensar como Dios piensa, ya no quiere hacer lo que Dios quiere que el hombre haga. El hombre quiere hacer lo que le da la gana, lo que le parezca. Entonces, hay otro ejemplo más también de la palabra griega sark, también de lo que es carne, en el griego que es sark. Hay otro ejemplo más, y se encuentra en Romanos 8, 5 al 6. Romanos 8, 5 al 6, dice Pablo: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan. No los que viven conforme al Espíritu, del Espíritu se ocupan. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención de las cosas del Espíritu es vida. Ahora, esto es bien importante porque cuando Pablo habla de la carne, aquí, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? La carne también aquí aplica a los deseos que el hombre quiere hacer. A los deseos, ¿verdad? El hombre quiere hacer muchas cosas para agradar a Dios, pero no quiere recibir el consejo de Dios. No quiere dejarse llevar por la palabra. No quiere creer que somos salvos por aquí, por el nuevo régimen. Ellos quieren dejarse llevar que somos salvos por la ley de Moisés. Entonces, eso es lo que Pablo dice, los deseos de la carne. Todos los pensamientos y los deseos que el hombre quiere hacer, que está fuera de la voluntad de Dios y fuera, que no armoniza con la palabra del Señor. ¿Ok?
De la misma palabra griega, sark, de la carne, que significa carne en el griego, hay otra palabra más, que viene siendo sarkinos. Vamos a escribirlo en la pizarra. Vamos a escribirlo aquí en la pizarra, ¿ok? Sarkinos, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la palabra sarkino? Ok, vamos a empezar. Tiene que ver con todo lo que el creyente desea hacer, ¿verdad? Como por ejemplo, tiene que ver con todo lo que el creyente desea hacer. Número 2, lo que desea creer. No, yo deseo creer pues en el espiritismo. No, yo deseo creer. Yo pienso que bajo la ley el hombre es salvo. Yo pienso que por las obras el hombre es salvo. Yo pienso esto. Eso tiene que ver la palabra sarkinos. ¿Ves? Déjame aclarar un chepito la N. La palabra sarkinos. ¿Ok? Entonces, aquí la palabra sarkino, que también tiene que ver, es parte de lo que es la carne. ¿Ok? Tiene que ver también con la carne. Tiene que ver también con la carne. También, ¿ok? Aquí la palabra sarkino, aquí se interpreta a todo lo que una persona quiere, primero, creer, segundo, pensar y tercero, hacer. ¿Ok? Esto es bien importante. Tiene que ver con todo lo que la persona quiere hacer. Número 2, creer. Y número 3, pensar o hacer. Hacer, pensar, déjame ver cómo yo lo escribí. Creer, pensar y hacer. ¿Ok? Creer, hacer y número 3, pensar. Lo que pasó en Génesis. Lo mismo que pasó en Génesis. El hombre se apartó de Dios y quiso hacer lo que le daba la gana. ¿Ok? Bien, vamos a pasar al otro video. Pasen a la parte 2 del video. ¿Ok?